Bien, jóvenes, buenos días para todos. En esta clase vamos a ver cómo encontrar las derivadas parciales de una serie de ejercicios que vamos a exponer en esta clase y que también vamos a apoyarnos en una herramienta tecnológica que es el GeoGebra. La idea de la clase va a ser que yo en algunos ejercicios voy a calcular las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y, pero también voy a dejar algunos problemas para que ustedes hagan como una actividad y puedan practicar lo que corresponde a las derivadas parciales. Entonces vamos a iniciar nuestra clase empezando con nuestro primer ejercicio. Bien, vamos a encontrar las derivadas parciales de la siguiente función. F de xy igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, vamos a derivar ciertas funciones que por el momento son básicas. Ahora, aquí les hago acuerdo de cuál es la fórmula que nosotros aprendimos en cálculo 1 para derivar una función que esté influenciada por una raíz par. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de una función es igual a un cociente donde en el numerador derivamos el argumento de la función y en el denominador colocamos la función que estamos derivando multiplicada por 2, ya que se trata de una raíz cuadrada. Esta fórmula solamente es aplicable para ejercicios donde la función esté influenciada por una raíz cuadrada. Cuando hablamos de calcular las derivadas parciales, estamos hablando de calcular la derivada de la función respecto de x y la derivada de la función respecto de y. ¿Sí? Ahora, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos un ratito a nuestro apoyo tecnológico para hacer la siguiente demostración. Nuestra primera función es f de xy igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Así que vamos a mostrar la importancia de la tecnología, indudablemente. A ver, y es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esa es la función que nosotros queremos derivar. Entonces, si yo aquí coloco la derivada, ¿no es cierto? Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Para que el programa me pueda ayudar con la derivada, es importante que yo sepa colocar bien mi ejercicio. Si no, el programa me va a decir que la síntesis está mal. No, me avisa. Hay algo, hay un error en colocar el ejercicio. Entonces aquí lo correcto que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a escribir nuestra función de la siguiente manera. Vamos a poner acá f de x, y igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto. Y entonces ahora, ¿cómo hago para calcular la derivada de este ejercicio por esta herramienta tecnológica? Utilizo el comando derivada. Acá al programa le aviso que vamos a derivar esta función que se llama f de xy y acá al ladito le coloco una coma y al ponerle x, el programa ¿qué está entendiendo? Está entendiendo que yo le estoy diciendo derivame la función que te coloqué respecto de x. Fíjense, me da la respuesta. Vengo para acá, derivada, le
aviso al programa cuál es la función que quiero derivar y ahora le digo, quiero que me derives esta función que tiene este nombre con respecto de y. Fíjense, ahí está. Tengo la derivada de la función respecto de x, tengo la derivada de la función respecto de y. Así de sencillo. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular entonces acá en nuestra hoja de cálculos. Así que vamos por ello. Vamos a hacer el cálculo de la derivada parcial de la función, aquí está, derivada parcial de la función respecto de x. Y para calcular la derivada parcial de la función respecto de x, vamos a tener que recordar fórmulas. Y entonces, aquí está la fórmula. Si yo quiero derivar una raíz, eso se convierte en un cociente, donde en el cociente tengo que derivar el argumento. ¿Cuál es el argumento? Todo esto es el argumento. Tengo que derivar el argumento y abajo coloco 2 porque es una raíz cuadrada por lo mismo. Eso es lo que me indica la fórmula. Ahora voy a derivar con respecto de quién? Con respecto de x. Tenemos que derivar con respecto de x. Venimos acá y decimos, derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y al cuadrado, 0. ¿Por qué 0? Porque estamos haciendo respecto de x. Entonces, ese 2 con ese otro 2 que está en la parte del denominador, se puede simplificar y listo. Ahí está. Hemos encontrado la derivada parcial de la función respecto de x. Esto es matemáticamente, y acá nuestro apoyo tecnológico me saca el mismo resultado. ¿No es cierto? De ahí sale este resultado. Ahora, vamos a derivarlo con respecto de y. Bien, vamos acá. Entonces, vamos a calcular la derivada de esta función respecto de ella. Entonces, copiamos la primera parte, porque es la misma, solo que aquí ponemos y, aplicamos la misma fórmula, solo que ahora la protagonista es y. Entonces, el resultado de esto va a ser derivada de x al cuadrado 0, porque no estoy derivando con respecto de x, estoy derivando con respecto de y. Derivada de y al cuadrado, 2y. 2y. Listo, ese 2 con el otro 2 se pueden simplificar y entonces llegamos a los resultados que me mostraba el programa. Aquí tengo la derivada parcial de la función respecto de x y aquí tengo la derivada parcial de la función respecto de y. Indudablemente el uso del programa es importante porque me va a ayudar a entender los resultados que debo obtener, me va a ayudar a entender si lo hice bien y la tecnología cuando es bien usada obviamente tiene muchas ventajas. Bien, perfecto. Vamos a ver ahora un segundo ejercicio. Como le dije, yo voy a calcular las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y de algunos ejercicios y ustedes van a completar lo que faltan como una actividad. Ok, esta es la función a derivar. Esta es la fórmula que se aplica cuando tenemos que derivar un logaritmo natural. La derivada de un logaritmo natural es un cociente donde en el numerador se deriva el argumento y en el denominador se copia el mismo argumento. Por lo tanto,
si yo quiero calcular, por ejemplo, ahorita la derivada de la función respecto de x, para acá, derivada de la función respecto de x. Esto se convierte en un cociente donde en el numerador tengo que derivar el argumento y en el denominador tengo que colocar la misma función, pero su argumento. Entonces, este argumento lo coloco aquí abajo y este argumento tengo que derivarlo en la parte de arriba. Eso me está diciendo la fórmula. Repito. En el numerador vamos a derivar el argumento. En el denominador vamos a copiar el argumento. Entonces ahora me va a preguntar, ¿con respecto de quién estamos derivando? Con respecto de x. Así que derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y al cuadrado, 0. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y al cuadrado, 0, porque lo estoy haciendo respecto de x. ¿Listo? Aquí tengo la derivada de la función respecto de x. ¿Será verdad? Bueno, pues averigüémoslo, ¿no es cierto? Averigüémoslo. Vámonos acá. Bien, perfecto. Saquemos esto. Saquemos esto de acá. Y también esto de acá. Ok. Me han preguntado esta función. Me han preguntado esta función. Y entonces aquí el argumento es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces me han pedido la derivada. Me han pedido la derivada de la función que se llama x, y respecto de x. Ahí está. 2x por x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es lo que nosotros hemos sacado en nuestra hoja de cálculos. 2x por x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora podemos calcular la derivada parcial respecto de y. Copiamos copiamos el primer término. Aquí lo cambiamos por y ahora derivamos, porque la fórmula es la misma. Tanto para encontrar la derivada de x y la derivada de y, vamos a ocupar la misma fórmula. Entonces ahora la diferencia está en que estamos derivando con respecto de y. Entonces, la derivada de x al cuadrado ahora es 0 y la derivada de y al cuadrado ahora es 2y. ¿Listo? Ya tengo la derivada parcial respecto de x y ya tengo la derivada parcial respecto de y para esta función que me pedían derivar. Listo. Perfecto. Vámonos a un problema número 3. Bien, aquí. Listo, vamos a bajarlo para que podamos verlo mejor. Bien, perfecto. En el problema número 3, como pueden notar, hay dos fórmulas. ¿Y esto se debe a qué? Bien. Primeramente, vamos a ver la solución. Bueno, esto se debe a qué. Tenemos que encontrar la derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y de esta función de acá. Lo primero que noto en esta función es que hay un producto. Esta es una función número 1 y esta es una función número 2. Hay un producto de funciones. Entonces, cuando hay un producto de funciones, se aplica esta fórmula. La derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la función número 1 por la función número 2 más la función número 1
por la derivada de la función número 2. Entonces, con esa fórmula empiezo a utilizar o a derivar mi ejercicio. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a aplicar esa fórmula para encontrar la derivada de este producto. Entonces, aplico la fórmula, detecto quién es la primera función y quién es la segunda función y digo, derivada de la primera función, es decir, esta primera función tengo que derivarla, derivada de la primera función por la segunda, más la primer función por la derivada de la segunda función, por la derivada de la segunda función. Listo. Ahí he aplicado la fórmula de la derivada de un producto. Y aquí ya estoy haciendo o ya estoy pensando en calcular la derivada parcial de la función respecto de x. Entonces, ahora, cuando yo tenga que derivar, solo voy a derivar respecto de x. Cuando la x y la y estén juntas, multiplicándose, entonces la variable que no participa, que es la y, se la considera constante. Es decir, ella se va a mantener firme en el cálculo. Que significa que acá la derivada de x es 1 y 1 por y es y. Entonces voy a colocarlo acá abajo para que hagamos paso por paso. Derivada de x, 1 por y es y. Eso me da y por esto más esto por la derivada de esto. Ahora, ¿cómo derivo esto? Aquí entra la segunda fórmula. ¿Cómo se deriva una excentricidad? Para derivar la excentricidad, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula que dice que la derivada de una excentricidad es la derivada del exponente multiplicada por la misma función. ¿Qué quiere decir? Que este exponente tengo que bajarlo para derivarlo multiplicado por lo mismo. Todavía no he encontrado la derivada de la función respecto de x, porque hay símbolos de derivada en el ejercicio. Entonces aquí nada que hacer, ya está derivado, pero aquí derivada de x al cuadrado 2x, derivada de y al cuadrado 0, porque estamos derivando con respecto de x. Así que todo esto de acá va a ser 2x. Derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de y al cuadrado, 0. Listo. Ya encontré la derivada parcial respecto de x. Lo que puedo hacer ahora, por ejemplo, es acomodarla, ya que aquí tengo, por decirles, un factor común. Aquí. Aquí hay un factor común. Hay algo que se está repitiendo. Eso, por ejemplo, lo puedo factorizar. Hasta aquí ya está la derivada parcial respecto de x. Entonces aquí yo puedo agarrar y puedo factorizar esta expresión y esto me quedaría de esta manera. Este factor común factorizo y acá me quedaría y más, es decir, si esto lo factorizo me queda y más, si esto lo factorizo me queda 2x por xy, 2x cuadrado y. 2x cuadrado y. 2x al cuadrado y. Listo. Ahí tengo la derivada de la función respecto de x. ¿Correcto? Factorizo eso, me queda y
más, factorizo esto, 2x por y, 2x cuadrado y. Esa es la derivada de esta función. Pero nosotros podemos ir a nuestro programa, ¿cierto? Y ver esa situación. Vamos acá, marcamos esto, corremos esto, corremos esto. A ver, f de x, y es igual a ¿qué? X por y, ok, x por y. Luego tenemos por e elevado a x al cuadrado más y al cuadrado. Ok. Por e elevado a x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Ahí tenemos la función. Si yo vengo acá y le digo derivada, muy importante como coloquemos el ejercicio, eso quiero mostrar, respecto de x, fíjense, me va indefinido. Eso quiere decir, digamos, de que algo mal he colocado a la hora de reemplazar mi ejercicio, ¿no? Algo mal he colocado a la hora de reemplazar mi ejercicio. Veremos así. Derivada de la función x, y respecto de x. También indefinido. ¿Qué estaría faltando acá? Tal vez un paréntesis. ¿Sí? Acá. Derivada de la función x, y respecto de x. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué quise mostrar con esto? Que tenemos que tener cuidado a la hora de reemplazar nuestra función. O sea que hay que hacer respetar los signos de agrupación. Hay que hacer respetar los signos de agrupación. Entonces, fíjense, esta es la derivada de la función respecto de x. Obviamente que el programa me calcula la derivada, no me la factoriza, no me la encuentra en términos resumidos. Aquí yo puedo factorizar esto, ¿no es cierto? X al cuadrado más y al cuadrado, lo puedo factorizar y me quedaría y más 2x al cuadrado y, que fue lo que calculamos en nuestra hoja de cálculo. Aquí está, que fue lo que calculamos en nuestra hoja de cálculo. Entonces, lo que el programa me ha mostrado es esto de acá. Y aquí, lo que hizo el programa fue esto de acá. Acá hizo el siguiente paso. Si yo multiplico esto, yo multiplico todo esto, ¿cuánto me va a dar? 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, y. Entonces, eso fue lo que me mostró el programa. Ahí está. ¿Sí? 2x por xy, 2x al cuadrado y. Comprobémoslo. Entonces, obviamente la tecnología me va a ayudar a entender si lo hice bien o no. Ahí está. Si lo hice bien o lo hice mal. Listo. Ahí hemos encontrado la derivada de la función respecto de x. Su trabajo va a ser encontrar la derivada de la función respecto de y. Y entonces va a tener que salirle este resultado. Ahí está. Ese resultado tiene que salirle cuando ustedes me encuentren la derivada de la función respecto de y. ¿Sí? Yo
voy a calcular en algunas solamente la derivada respecto de x y su trabajo de ustedes va a ser encontrar la derivada respecto de y. El mismo procedimiento, pero ya teniendo como protagonista la variable y. Yo primero estoy haciendo protagonista la variable x y ahora la protagonista es la variable y. Entonces, fíjense que el programa me da los resultados, pero el mensaje fue que cuando tengamos un producto tenemos que colocar paréntesis para que el programa entienda que este es un producto y me pueda encontrar la derivada. Caso contrario, no lo puede entender y me dice indefinido. O sea, me está diciendo, no lo entiendo, no entiendo lo que me estás poniendo acá. No está claro lo que me estás poniendo acá. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vámonos acá. Aclaremos de que faltaría calcular aquí la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces yo estoy calculando simplemente la derivada respecto de x. Y vuelvo a repetir, su trabajo va a ser calcular la derivada parcial respecto de y. Lo mismo con esta función de acá. Lo mismo con esta función de acá. Yo voy a calcular la derivada parcial de esta función respecto de x. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a ocupar? La fórmula del cociente, porque acá hay un cociente. La derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Veamos qué resultado tiene que salirnos. Para eso yo, por ejemplo, voy a mi programa, ¿no es cierto? Y digo, a ver, me entra la curiosidad, ¿qué resultado tuviese que salir? Entonces, vamos acá un momento. Ok, vamos a ver. Corremos esto de acá, y esto igual corremos. Ok, f de x, y, pongámoslo en minúscula, f de x, y, igual, cuando quieran colocar un cociente, se coloca paréntesis, xy dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Ok, entonces aquí sería xy dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Quiero saber cuánto es la derivada de esta función llamada x, y respecto, esa coma significa respecto de x. Ahí está. Tiene que salirme eso. Respecto de x. Bien. Con esa información, entonces yo ya puedo venir acá sabiendo qué es lo que me debe dar. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Bien. Apliquemos la fórmula. Derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Ahí está. Listo. Comencemos a derivar respecto de x. Bien, aquí. Como están juntas, y es una constante. La que no participa es una constante cuando tengo acá un producto. Entonces, derivada de x, 1. 1 por y es y. Aquí me va a quedar así. Aquí me va a quedar y
multiplicado por todo esto, menos, ahora acá es una suma, o sea, por separado. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y al cuadrado, 0. Entonces aquí va a quedar 2x. ¿Listo? Ahora debo hacer operaciones. Ya la derivada está. Ahora hay que acomodarla un poquito. Entonces aquí va a ser todo esto multiplicado por y. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por y. Va a quedar x al cuadrado y más y al cubo. Y aquí va a quedar 2x por xy, 2x al cuadrado y. 2x al cuadrado y. Bien. Aquí puedo reducir términos semejantes. Puedo reducir términos semejantes entre este y este. Se me queda menos 2x al cuadrado y con más x al cuadrado y me quedaría menos x al cuadrado y. Y ese denominador lo puedo desarrollar. Entonces aquí, esto lo puedo colocar ahí al comienzo. Y al cubo menos x al cuadrado y sobre, y esto lo puedo desarrollar, ¿no? El primero al cuadrado, x a la cuarta. A ver, puedo dejarlo ahí, ningún problema, o puedo desarrollar este cuadrado. Entonces aquí sería el primero elevado al cuadrado sería x a la cuarta, para que vean de dónde sale la respuesta, x a la cuarta, más el doble del primero por el segundo, que sería x al cuadrado por y al cuadrado, más y a la cuarta. Esto es lo que el programa tuviese que haber sacado. Vamos a verlo ahorita. Ahí está. Esa es la derivada parcial de la función respecto de x. Sí. Véanlo bien, ¿sí? Vamos a nuestro programa. Ok. Y al cubo menos x al cuadrado y sobre x a la cuarta más y a la cuarta más 2x al cuadrado y al cuadrado. Perfecto. Tenemos bien calculada la derivada. ¿Listo? Ustedes tendrán que calcular la derivada parcial de esa función respecto de y. Ahora, si introducimos funciones trigonométricas, por ejemplo, seno, coseno, tangente, o una inversa, ¿cómo podemos encontrar la derivada de eso? Bien, perfecto. Solución. Queremos encontrar aquí la derivada parcial de x de esta función. Derivada parcial de x de esta función. Y y. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? La derivada del coseno de una función, de un argumento, es igual a menos la derivada del argumento por el seno de ese argumento. Y esto vamos a colocarlo entre corchete para que quede bien clara la fórmula. Fórmula que pueden encontrar en cualquier tabla de derivadas, ya sea por internet, en cualquier libro, eso lo podemos encontrar tranquilamente. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la derivada parcial. El hecho de que esté la trigonometría ahí no implica dificultad. La derivada parcial de la función respecto de x. Yo voy a encontrar la derivada parcial de la función respecto de x.
Veamos entonces. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que cuando yo derive el coseno de esta función, eso será igual a menos la derivada del argumento, menos la derivada del argumento. ¿Quién es el argumento? Este es el argumento. La derivada de ese argumento multiplicado por el seno del mismo argumento. Simplemente estoy reemplazando la fórmula. Pero ocurre de que no ha terminado la derivada ahí, porque aquí tengo un símbolo de derivada. Entonces la pregunta es, ¿cómo derivo esta expresión? Me doy cuenta que es un producto entre una función número 1 y una función número 2. Ese es un producto de funciones. ¿Y cómo se deriva un producto de funciones? Entonces aquí vamos a colocar la fórmula del producto. Aquí está, para que quede claro el seguimiento de lo que estamos haciendo. Voy a ocupar esta fórmula también. A medida que yo vaya aplicando fórmulas, esas fórmulas me van a llevar a aplicar otras. Aquí tenés que derivar un producto. Entonces, la derivada de un producto es, con la práctica ya se puede hacer más rápido. Aquí estamos paso por paso, por eso que se va a ver un poco tedioso, porque está paso por paso. La derivada de un producto es la derivada de la función 1 por la función 2. Entonces vamos a hacerlo así. Entre corchete, la derivada, ¿sí?, de x por la otra función sin derivar, e a la y, más x por la derivada de la otra función, e elevado a y. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué hemos aplicado acá? La fórmula del producto. La fórmula del producto. Ahí está. No hemos terminado todavía porque tenemos que seguir derivando. Repito, aquí está paso por paso. A ver, derivada de x, 1 por esto es lo mismo, e a la y. Entonces aquí me va a quedar eso. Derivada de x, 1. 1 por e a la y, e a la y. Derivada de e a la y, 0. ¿Por qué 0? Porque no estoy derivando respecto de y. Y no es la protagonista. La protagonista es x, así que la derivada de e a la y, 0. 0 por x, 0. Todo esto es 0. Y entonces esto me queda así. Menos e a la y por el seno de x por e a la y. De esa manera nosotros encontramos la derivada de la función respecto de x. ¿No es cierto? Y fíjense que ahí hemos aplicado varias fórmulas, ¿no? Ahí hemos aplicado varias fórmulas. Hemos aplicado dos fórmulas. La fórmula del coseno y la fórmula del producto. La fórmula del coseno y la fórmula del producto. Y de esa manera nosotros hemos llegado a encontrar la solución. ¿Es cierto? Ahora bien, vamos a nuestro programa. Ok. Entonces aquí, f de x, y, igual al coseno, paréntesis, otro paréntesis, x multiplicado por e
elevado a y, cerramos paréntesis. Perfecto. Fíjense lo importante que es los signos de agrupación para que el programa entienda. Derivada de la función que le he llamado xy con respecto de x. Fíjense el resultado que me saca. Menos e a la y por el seno de x e a la y. ¿Hemos sacado eso? Vamos a ver. ¿Sí, no es cierto? Menos e a la y por el seno de x e a la y. Listo. Entonces ahí tengo la derivada de la función respecto de x. Recalco nuevamente, ustedes tendrán que encontrar la derivada de la función respecto de y. Prácticamente el mismo procedimiento, pero tomando como protagonista la variable y. Y claro, con la tecnología, nosotros ya sabemos a qué tendremos que llegar. Porque aquí, pues simplemente yo digo derivada de la función que se llama x, y, pero ahora la protagonista es y. Tiene que salirme eso. Eso debe salir. ¿Listo? Excelente. Bien. Volvamos a nuestra hoja de cálculos. ¿Qué más? Ok, perfecto. Tenemos acá entonces otra función que tenemos que derivar. Entonces aquí, solución. Esto yo lo voy a calcular más directo. No voy a ir al programa para calcular la derivada, ¿sí? Porque ya hemos visto que el programa con un comando sencillo me calcula las derivadas parciales. Ya le he mostrado en 5 ejercicios que debemos respetar los signos de agrupación y ya saben el comando para poder derivar o encontrar las derivadas parciales. ¿Qué es lo que van a hacer en su vida laboral? Directamente van a encontrar las derivadas parciales de esa manera. Y con eso van a poder encontrar las ganancias, los costos, los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá, f de xy ar seno de x sobre 1 más y. Fórmula. La derivada del ar seno de un argumento, vamos a colocar entre corchete, por favor, para que se vea mejor la simbología, para que quede claro de que este es el argumento. La derivada del ar seno de un argumento cualquiera es igual a la derivada de ese argumento sobre la raíz cuadrada de 1 menos ese argumento elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Reemplazar la fórmula derivada de la función respecto de x es igual. Bien, es igual a, ¿qué es la fórmula? Que esto se transforma en un cociente donde este cociente arriba tengo que derivar el argumento. Aquí está, este es el argumento. Tengo que derivar ese argumento. La pregunta es, ¿cómo lo voy a derivar ese argumento? Y abajo tengo que poner la raíz cuadrada de 1 menos ese argumento elevado al cuadrado. Este argumento elevado al cuadrado. Listo. Ahora, ¿he encontrado la derivada parcial respecto de x? No, porque tengo acá el símbolo de derivada. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a derivar esa expresión? Tengo que darme cuenta que este es un cociente. Ah, como es un cociente, entonces voy a tener que aplicar la fórmula del cociente. Ahí está. Voy a tener que aplicar esta fórmula. La fórmula del cociente. Me vengo acá, entonces fíjense, la fórmula con la que inicié el problema me llevó a aplicar otra fórmula. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque a medida que voy reemplazando fórmulas,
me voy dando cuenta de lo siguiente, derivada de esto, ¿pero qué es esto? Es un cociente. Aquí está el cociente. Entonces, la derivada de un cociente, aquí es igual a la derivada del numerador. No es necesario hacerlo tan detallado así. En la evaluación, que tiene que ser más rápido, directo, la derivada del numerador multiplicada por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿No es cierto? Pero todo eso tiene que estar dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, esto provoca un cociente donde esto va arriba y acá abajo va 1 más y al cuadrado. 1 más y elevado al cuadrado. Listo. La derivada termina cuando el símbolo de derivada ya no está en el ejercicio. Entonces acá, derivada de x, 1 por todo esto, lo mismo. Derivada de esto, 0. ¿Por qué 0? Porque la y no es la protagonista es x. Entonces, si esto es 0, 0 por x es 0. ¿Correcto? Derivada de esto, 0. 0 por x, 0. Entonces me queda esto sobre esto, pero esto lo puedo simplificar. Como lo puedo simplificar, entonces me va a quedar esto así. Me va a quedar acá 1, aquí en esta parte. Me va a quedar 1 sobre 1 más y. 1 sobre 1 más y, porque simplificando esto, porque son iguales, fíjense, este se va con este y me queda 1 sobre 1 más y, todo sobre la raíz de 1 menos x sobre 1 más y elevado al cuadrado. Puedo seguir haciendo más operaciones acá, pero hasta aquí ya es suficiente. Hasta aquí ya he encontrado la derivada parcial de la función respecto de x. ¿Listo? Podemos hacer extremos con extremos, medios con medios, propiedades radicales, todo lo demás, pero tampoco, digamos, la idea es complicarles la vida en esa parte, sino que encontrar la derivada ya es suficiente. ¿Podemos reducirla a la mínima expresión? Claro que sí. Pero con que encontremos la derivada, eso es lo importante. Veamos, por ejemplo, esta pregunta número 7. Yo voy a encontrar la derivada con respecto de x, de esta función, que como pueden ver, esta función al comienzo es un producto. A ver, debo darme cuenta de que aquí tengo el producto de una función con otra. Entonces, ¿cuál es la fórmula con la que voy a iniciar esta derivada? Con la fórmula del producto. Porque tengo una función multiplicada con otra función. Entonces, para encontrar la derivada parcial, de la función respecto de x, voy a aplicar la fórmula mencionada. ¿Qué es la fórmula? Que yo tengo que derivar la primera función, que es esta, y multiplicarla por la segunda función, que es esta, más la primera función, que es esta, multiplicada por la derivada de la segunda función. Entonces es cuestión de obedecer la fórmula o la derivada de la segunda función. Y una vez que hacemos eso, tenemos que derivar donde sea correspondiente. Esto vamos a colocarlo de un solo color, ¿sí? Bien. Ahora,
tengo que derivar lo que me corresponda derivar. Así que aquí, fíjense, se van generando más fórmulas. Por ejemplo, ¿cómo derivo un logaritmo natural? La derivada de un logaritmo natural es un cociente. Ya quito esto, es un cociente. Lo vimos más atrás en un ejercicio. La derivada de un logaritmo es un cociente donde en la parte de arriba se coloca la derivada del argumento. Recalco, esto que estoy haciendo es paso por paso y por eso lo van a ver un poco tedioso. Ya cuando me pregunten derivadas en las evaluaciones, yo ya tengo que colocar la respuesta más directa, como veremos en clases eh, venideras. Derivada del argumento sobre el mismo argumento por esta función más el logaritmo natural de 1 más xy. ¿Cómo derivo una raíz cuadrada? La derivada de una raíz cuadrada sabemos que es un cociente, donde en el cociente tenemos que colocar la derivada del argumento, tomando como protagonista la variable x, sobre 2 por lo mismo. Entonces, tengo que tener un dominio de las fórmulas. Listo. Sigo derivando porque está el símbolo de derivada todavía en el problema. Así que empecemos acá. Derivada de esto respecto de x. Derivada de 1, 0. Derivada de x, 1. 1 por y, y. Todo eso me da y. Aquí. Derivada de 1, 0. Derivada de menos xy, menos y. Todo esto de acá me da menos y. ¿Listo? Esa es la derivada de la función respecto de x. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, puedo acomodarla. Hasta ahí está la derivada. Pero yo puedo acomodar esto, por ejemplo, de la siguiente manera. Esto puedo colocarlo acá, porque está multiplicando. Y esto puedo colocarlo allá arriba, porque está multiplicando. Y este menos con este más es menos. Entonces, puedo responderla así. ¿Qué pasó acá? Esto multiplicado por esto es esto, sobre lo mismo. Aquí, más por menos, menos esto multiplicado por esto es esto, sobre lo mismo. Y de acá podemos sacar mínimo como múltiplo y indudablemente podemos reducirla más todavía. Pero hasta aquí nosotros tuviéramos la derivada parcial respecto de x. ¿Sí? Entonces, esa es la derivada parcial respecto de x. Ustedes tendrán que encontrar la derivada parcial respecto de y. Bien. ¿Qué pasa si tenemos aquí una función trigonométrica seno? Entonces, la fórmula está ahí, la fórmula está planteada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A ver, tenemos que encontrar la derivada parcial de esta función respecto de x. Entonces, para encontrar la derivada parcial de esta función respecto de x, la derivada del seno de un argumento es la derivada de ese argumento por el coseno de ese argumento. Por lo tanto, la derivada parcial, digámoslo acá, la derivada parcial de la función respecto de x va a ser derivada parcial de la función respecto de x. Vamos a poder comprobar nuestro resultado con el programa. O con el programa puede calcular directamente el ejercicio. Por eso que hay que saber manejar la tecnología, porque muchas veces en el campo laboral no nos van a esperar hasta hacer todos estos cálculos. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Derivada del argumento. Pues tengo que derivar el argumento. ¿Quién es el argumento? Este es el argumento.
multiplicado por el coseno del mismo argumento. ¿Listo? No es más. Ahora voy a derivar lo que tenga que derivar. Bien. Aquí sería derivada de x al cuadrado 2x. Derivada de y al cubo 0. No es la protagonista. Así que todo esto, su derivada es 2x. Entonces me estaría saliendo 2x por el coseno de x al cuadrado menos y al cubo. La derivada parcial de la función respecto de x. Veamos. Seno de x al cuadrado menos y al cubo. Seno de x al cuadrado menos y al cubo. Lo vemos acá. Lo mismo acá. Lo mismo acá. F de x, y igual al seno de x al cuadrado menos y al cubo. ¿Ok? Derivada de esta función llamada f de x, y, donde la protagonista es x. 2x por coseno de menos y al cubo más x al cuadrado. ¿Correcto? Y eso fue lo que sacamos acá. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, ahí tengo la derivada de la función respecto de x. ¿Qué más? Con la función trigonométrica tangente. Bueno, ya está formulado eso. Ya tenemos una fórmula para derivar esa situación. Si yo quiero derivar la función trigonométrica tangente, entonces la derivada de la tangente de un argumento es la derivada de ese argumento por la secante al cuadrado de ese argumento. ¿Listo? Entonces, tenemos la fórmula, encontremos la derivada de la función respecto de x. Derivada de la función respecto de x. Igual. Ok. ¿Qué hay que hacer para derivar esta función respecto de x? Me dice, usted necesita la derivada del argumento. Este es el argumento. Necesito la derivada del argumento multiplicado por la secante al cuadrado. Voy a copiar eso para ganar tiempo. Del argumento. Aquí. Del argumento. ¿Sí? Es cuestión de reemplazar la fórmula y derivar donde tengamos que derivar. Entonces, ¿cómo derivo el primer paréntesis? Como estoy respecto de x, digo, esto se mantiene constante porque están multiplicándose y esto se mantiene constante, esto. Entonces, esta variable y se mantiene constante. Perfecto. Derivada de 2x al cuadrado, 4x. Aquí me va a dar 4xy. Derivada de x1 por y al cubo, y al cubo. Y esto ya no hay, porque ya lo estoy derivando, tomando como protagonista la variable x. ¿Listo? Ya está encontrada la derivada parcial de la función respecto de x. Faltaría respecto de y, pero ya ustedes saben que ese es su trabajo. Ustedes van a calcular.
Tenemos acá otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos calcular la derivada parcial de esta función respecto de x? Vamos a calcular esta respecto de x. Bien, acá lo primero que noto es que hay un logaritmo natural. Y si hay un logaritmo natural, tengo que buscar la fórmula de cómo derivar un logaritmo natural. La derivada de un logaritmo natural de un argumento es un cociente donde derivo en el numerador al argumento y lo divido entre el mismo argumento. Entonces, empiezo mi análisis por ahí. Así que la derivada parcial de la función respecto de x va a ser igual. Bien, entonces, como es un logaritmo natural, su derivada es un cociente, donde en el numerador tengo que derivar el argumento. Y en el denominador debo poner el mismo argumento. Ahora la pregunta es, ¿he encontrado la derivada parcial? No, porque aquí está el símbolo de derivada. Tengo que derivar esto. ¿Cómo derivo eso? Entonces, ¿qué ves ahí? Un cociente. Si vemos un cociente, fórmula del cociente. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada de esto? Bien, la derivada de esto es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Ahí está. Podemos haber colocado corchete en esa parte. Pero si ponemos paréntesis, no hay ningún problema. Bien, derivemos entonces. Derivada de x1 por y es y. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y al cuadrado, 0, porque no es la protagonista. Entonces aquí todo esto me va a dar 2x. Perfecto. Ahora es cuestión de hacer operaciones ahí. Y esto me va a dar lo siguiente. Aquí, esta y va a multiplicar aquí, va a multiplicar aquí y va a quedar y al cubo. Y aquí va a quedar 2x al cuadrado y. 2x al cuadrado y, por el producto algebraico de esas variables. Aquí va a quedar 2x al cuadrado y. ¿Puedo reducir términos semejantes? Claro que sí. Aquí puedo reducir términos semejantes. Entonces, reduciendo esos términos semejantes, llegaríamos a la siguiente conclusión. Este con este se pueden restar y me quedaría menos x al cuadrado y más y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Si hacemos extremos con extremos y medios con medios, si hacemos extremos con extremos y medios con medios, nos vamos a dar cuenta de que se puede simplificar un x cuadrado más y cuadrado. Es decir, si hago extremo con extremo y medio con medio, me quedaría así. Me quedaría esto en el numerador sobre xy por x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado.
Ahí está. Pero puedo continuar. Ahora, ¿qué quiero mostrar con esto? La derivada, ¿dónde terminó? La derivada terminó aquí. Esa es la derivada. O sea, de ahí yo ya puedo calcular utilidades, puedo calcular ganancia, puedo calcular costo, utilidad marginal, costo marginal, etc. Pero a veces me piden la derivada desarrollada hasta la mínima expresión. Y aquí, por ejemplo, se está repitiendo y. Si yo factorizo y, aquí me quedaría menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esa variable y con la otra variable y de abajo se puede simplificar. Y en resumidas cuentas, si esto se va y esto se va, esto me quedaría así. Menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre x por x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Veamos nuestro apoyo tecnológico. Vamos acá. Ok. F de x, y es igual al logaritmo natural de. Vamos a ver qué es el argumento de este ejercicio. Permítame por favor ver el argumento de esto. XY, x al cuadrado más y al cuadrado. Ok. XY sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto. Derivada. Quiero encontrar la derivada de la función que le he llamado x, y, donde la protagonista es x. Ahí está. Menos x cuadrado más y cuadrado, menos x cuadrado más y cuadrado sobre x al cubo más xy cuadrado. Menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cubo más xy al cuadrado. Eso es porque acá, la parte de acá, yo puedo multiplicar esa x, ¿no es cierto? O sea, puedo agarrar y hacer esto. Esta x por esta x al cuadrado es x al cubo y aquí xy al cuadrado. Listo. Perfecto. Todo está ok. Entonces hemos encontrado la derivada parcial de la función respecto de x. Bien, tenemos otro ejercicio para hacer con ustedes. Muy bien, perfecto. Solución. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial de esta función respecto de x. Obviamente de que cuando hacemos paso por paso, el desarrollo es muy tedioso. La práctica va a ser de que ustedes puedan ir derivando sus funciones a medida que ustedes vayan encontrando la solución del problema. De esa manera podemos encontrar la solución rápidamente. Cuando uno va aprendiendo, va familiarizándose con las fórmulas, va haciendo paso por paso, pero después se da cuenta de que el tiempo es mínimo cuando voy haciendo paso por paso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que encontrar la derivada de la función respecto de x. Entonces, no es difícil si estamos familiarizados con las fórmulas. Derivada de la función respecto de x. Ok. Igual. A ver. Si estoy derivando con respecto de x, de entrada, la derivada de esto es 2x. Ahí no hay mucho que discutir. Si estoy derivando con x, de entrada, la derivada de esto es 0,
porque no es la protagonista. La protagonista es X. Pero esto, tengo que derivarlo con la fórmula de la raíz cuadrada. Entonces vengo acá y digo, más la derivada del segundo término es cociente, donde arriba se tiene que derivar el argumento, y el argumento es un cociente, lo cual ya estoy pensando de que tendré que aplicar la fórmula del cociente, ¿cierto? Sobre 2 por lo mismo, porque es una raíz cuadrada. Ahí está la fórmula, la parte superior. Listo. ¿Qué pasó con el otro término? 5y, 0. No estoy derivando con respecto de y. Bien. Entonces ahora, ¿cómo derivo este numerador? Como es un cociente, entonces va a ser la derivada, saquemos esto, la derivada del numerador por el denominador. Ya con la práctica, eso se coloca directo, se va derivando directo. Menos el numerador por la derivada del denominador. Por la derivada de este denominador. Perfecto. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Hemos terminado la derivada? No todavía, porque nos queda derivar allá en la parte del numerador. Entonces, veamos. Protagonista X. Derivada de esto con respecto de X es 2X. Podía haberlo colocado esto directo, que eso es la práctica. Con la práctica ya tengo que saltar pasos. Derivada de X al cuadrado menos Y al cubo, 2X. Con respecto de X, que es la protagonista. Derivada de esto, de acá, con respecto de X, sería 9X al cuadrado. 3 por 3, 9X al cuadrado. Y esto, chau, porque no es la protagonista la variable Y. ¿Listo? Tengo que hacer ahora operaciones aquí para reducir todo lo que pueda. Hasta ahí es la derivada. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? 2X por 3X al cubo, 6X a la cuarta. Aquí me va a quedar 6X a la cuarta más 2X y al cuadrado. Aquí me va a quedar 9X a la cuarta, ¿no es cierto? Por 9X al cuadrado y al cubo. Y esto ya lo puedo borrar. Aquí puedo aplicar ley de signos, reducción de términos semejantes. Y entonces aquí me va a quedar, a ver, esto de acá lo puedo colocar sin paréntesis. Esto también lo puedo colocar sin paréntesis. Pero como hay un signo menos, le altera a los dos. Menos por más, menos, menos por menos, más. ¿Qué términos semejantes podemos reducir? Bueno, podemos reducir todo acá. 6X a la cuarta con 9X a la cuarta. Eso me da menos 3X a la cuarta. Reduciendo las X a la cuarta. Menos 3X a la cuarta más 2X y al cuadrado más 9X al cuadrado y al cubo. Sobre 3X al cubo más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, todo sobre 2 por la raíz cuadrada de X al cuadrado menos Y al cubo sobre 3X al cubo más Y al cuadrado. Hasta ahí tengo la derivada parcial respecto de X. ¿Podemos hacer más operaciones? Claro que sí. ¿Podemos hacer más reducciones? Claro que sí.
Pero hasta acá es suficiente para nosotros. ¿Qué calculamos con esto? Bueno, como es una derivada, puedo calcular la utilidad marginal que me da el producto X y el producto Y. Por ejemplo, ¿cuál sería la utilidad marginal de vender una unidad más del producto X y una unidad más del producto Y? Aquí está, con esto lo voy a calcular. ¿Cuál sería el costo marginal? El ingreso marginal, aquí está, con esto lo voy a calcular. ¿No? Entonces, por eso se deriva las funciones respecto de X y respecto de Y. Bien, tenemos aquí este problema número 12, ¿no es cierto? Y solamente vamos a derivarlo con respecto de X, ¿sí? No va a dar cabalito para terminar la clase. Entonces, su tarea va a ser, de estos ejercicios, encontrar la derivada parcial respecto de Y. Pueden preguntar cualquier duda en el grupo o también con la colaboración del joven auxiliar que tiene. Entonces aquí tenemos esta función. También se pueden colaborar con la tecnología, con GeoGebra. Entonces aquí tenemos derivada parcial de la función, de esta función, con esta fórmula que voy a ocupar, pero la protagonista va a ser X. Así que vamos a ello. Derivada parcial de la función respecto de X va a ser igual. Ok. Bien. ¿Cómo derivo esta función? Bueno, esta función, aquí Y es constante. La que no participa es constante. Entonces, derivada de XY respecto de X es Y. ¿Por qué? Porque la derivada de X es 1 y 1 por Y es Y. Más. Ahora, acá tengo un producto de funciones. Esta es la primera función y esa es la segunda función. Entonces, ¿cómo derivamos un producto? ¿No es cierto? ¿Cómo derivamos un producto? Aquí está la fórmula de la derivada de un producto. Se dice, tengo que derivar la primera función, derivo la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Por la derivada de la segunda función. Entonces, ahí apliqué la fórmula del producto. Esa fórmula del producto me lleva a utilizar más fórmulas. Entonces aquí tendremos derivada, a ver, esto vamos a hacerlo ya. Derivada de x1 por e elevado ya a x, lo mismo. Ahora acá, derivada de esto, tengo que derivar una excentricidad. ¿Cómo derivo una excentricidad? Se deriva el exponente y se multiplica por lo mismo. Entonces, tengo que derivar el exponente, entonces coloco la derivada del exponente por lo mismo. Bien, tengo que seguir derivando. ¿Cómo derivo esto? Es un cociente. Aquí está, derivada de un cociente. Entonces, con la práctica, repito, podemos hacer eso más rápido. Sería derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Está? Sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, todo esto se ve un poco largo porque estoy tratando de que se familiaricen con la fórmula.
Con la práctica, necesariamente voy a tener que ser rápido. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Derivada de y es 0, porque y no es protagonista. La protagonista es x. Entonces, todo esto es 0. Derivada de x1 por y es y. Entonces me queda el problema así. Ahora, este menos, puedo traerlo acá, más por menos menos, y de aquí puedo factorizar esta expresión, puedo factorizar esto, y puedo factorizar esto, porque se está repitiendo. Entonces, en resumidas cuentas, puedo decir que la derivada de esta función respecto de x sería, si factorizo esto, aquí me quedaría 1 menos todo eso que ven ahí, pero de acá, esta x la puedo tachar con una de esta x y aquí me quedaría solamente x. Y esto lo puedo colocar entre corchetes. ¿Listo? Finalmente he encontrado la derivada de la función respecto de x. Ahí está. Esa es la derivada de la función respecto de x. Bien, mis estimados jóvenes, justo nos dio para terminar nuestra hora de clases. Este archivo lo tendrán en la plataforma de Classroom y su trabajo va a ser encontrar la derivada parcial de las mismas funciones respecto